Muy buenas a todos, soy el maestro Fi de ajedrez Pablo Yazmiño y estamos en un nuevo vídeo para el canal de Estrategia Contratáctica. En el día de hoy os voy a hablar sobre el gambito escocés. Es una apertura muy buena y que os voy a recomendar, sobre todo si sois jugadores principiantes, ya que el 93% de los principiantes pierde contra esta apertura. Aunque si sois jugadores más avanzados también es muy recomendable que la juguéis, ya que tiene muchos trucos y aparte si juegan bien las negras os vais a quedar bien. La apertura se realiza tras E4, E5, caballo F3. Un orden habitual de apertura atacando el peón de E5. Las negras defienden el peón con caballo C6 y ahora vamos a jugar con D4. La apertura escocesa. Aquí las negras lo habitual es que sigan con E por D4, que es la línea principal, y aquí la apertura escocesa sigue con caballo por D4. Que esta apertura quiero tratarla en próximos vídeos ya que es muy interesante y yo la he empleado en multitud de ocasiones. Pero hoy vamos a hablar sobre la línea alfil C4, que es lo que se conoce como el gambito escocés, ya que estamos entregando un peón. Si os dais cuenta, en la jugada 4 ya tenemos peón de menos, pero nos quedamos con mucha iniciativa y aparte lo vamos a recuperar rápidamente. Vale, aquí tenemos que distinguir múltiples líneas. La primera que vamos a ver es alfil C5, que es la normal, es decir, hemos entregado un peón y las negras lo que quieren hacer es defenderlo, porque nosotros estamos atacando el peón de D4 con el caballo y con la dama. Entonces las negras lo lógico es que defiendan el peón con el caballo y el alfil, y así se van a quedar con un peón de más. Y aquí la idea va a ser jugar con C3, entregando un segundo peón. Y claro, aquí es donde caen la mayoría de los principiantes y juegan la jugada dudosa D por C3. ¿Qué ocurre? Pues parece que tenemos dos peones de menos y que tras caballo por C3 nos vamos a quedar con un peón de menos y ya está. Pero no, la idea es que tras D por C3 tenemos la jugada brutal alfil por F7 jaque. Entonces tras rey por F7 y ahora hacemos dama D5 jaque. Estamos haciendo jaque y amenazando el alfil de C5. Es decir, no hemos entregado ninguna pieza, ya estamos recuperando inmediatamente la pieza. Y entonces las negras seguirán con rey E8. Aquí quiero que penséis un segundo y cuál es la mejor jugada en esta ocasión. Por lo normal es que penséis que es dama por C5, ya que recuperamos la pieza y conseguimos muy buena posición, ya que quedamos con material más o menos igualado y el rey suyo queda en el centro. Pero aquí tenemos la interesante jugada dama H5, ya que seguimos amenazando el alfil y encima estamos molestando al rey enemigo, una jugada con mucha iniciativa, ya que si por ejemplo rey E7, ahora comemos en jaque y ganamos un tiempo, y si por ejemplo la jugada G6, simplemente hacemos dama por C5 y la jugada G6 ha debilitado mucho la diagonal de A1 a H8. Y por ejemplo, si las negras siguen con la jugada dudosa C por B2, alfil por B2, este alfil ya es muy fuerte gracias a que hemos provocado ese avance de G6. Entonces, esta línea hemos visto que es muy débil, es decir, aquí, cuando alfil C5, C3, D por C3, alfil por F7, ventaja clara blanca. Entonces aquí lo normal es que las negras jueguen con caballo F6, que es una jugada que os van a hacer jugadores que ya o han visto la posición o son jugadores más avanzados. Y aquí simplemente podéis seguir con E5, buscando la iniciativa, y las negras si os han jugado con caballo F6 lo normal es que os hagan la jugada dura D5, ya que tras E por F6 os van a capturar en C4. Y entonces aquí vais a llegar a una posición muy teórica y que es muy interesante tanto del lado de las blancas como el de las negras. Aquí simplemente vais a jugar alfil B5, las negras quitarán el caballo ya que si no nos lo vamos a comer y tras caballo E4 simplemente capturamos en D4, alfil B4 y por ejemplo alfil D2. Las negras seguirán con caballo D2 y tras caballo por D2 se consigue una posición muy decente, ya que por ejemplo enroque corto y enroque corto, y las blancas tienen muchas opciones y muchos planes. Por ejemplo, pueden capturar en C6, traer la torre a C1, hacer A3 y B4 fijando la casilla C5, traer un caballo a B3 para traerlo a C5 y después también pueden traer una dama a B3 y tienen múltiples amenazas. También las negras tienen una muy buena posición y tienen multitud de planes, pero por el lado de las blancas a mí me gusta mucho, la verdad, y esa jugada la he empleado en multitud de variantes. Vamos hacia atrás. Entonces ya nos hemos quitado alfil C5. Veamos otras opciones, por ejemplo alfil B4 jaque, que parece interesante, ya que si por ejemplo nos cubrimos con caballo D2, es un poco ilógica porque ya no estamos amenazando el punto D4 y este caballo como que está raro. Y por ejemplo la jugada alfil D2 no estaría mal,
Pero por ejemplo, la jugada alfil C5 llegaríamos a la misma posición de antes, pero este alfil está ahí como estorbando. Entonces la idea, ya que hemos sacrificado un peón, vamos a sacrificar otro. Y ahora jugamos C3. Si ahora D por C3, ahora vamos a jugar con B por C3 recuperando el peón. Y este alfil está un poco como raro. Y normalmente vuestro enemigo no va a saber dónde moverlo. Es decir, vamos a ver las posibilidades que tiene. Tiene tanto alfil A5, alfil C5, alfil D6, alfil E7, alfil F8. Y después las demás opciones como alfil por C3 o alfil A3 no las voy a contemplar. Si por ejemplo alfil D6, más bien la descartamos porque está impidiendo que el peón avance y ese alfil no pega mucho. Alfil F8 tampoco la vamos a contemplar porque vuelve a la casilla de inicio. Si por ejemplo, vamos a ver qué ocurre con alfil C5. Pues alfil C5 simplemente alfil por F7 y hemos llegado a la misma posición que antes, pero encima hemos ganado un tiempo porque ya hemos capturado un C3. Y entonces rey por F7, dama D5, rey E8 y dama H5, jugada buena. G6 y dama por C5. Vale, y ahora, si por ejemplo alfil E7, que es una jugada muy natural, pues simplemente aquí podemos jugar con dama D5 con mucha iniciativa. Y, por ejemplo, caballo H6, alfil por H6, y sí, G por H6, dama por F7, jaque mate. ¿Por qué caballo H6? Porque ahora mismo con dama D5 estamos amenazando jaque mate en F7. Y la única jugada que defiende entrar en F7 es caballo H6. Pero aquí las negras están perdidas. Entonces parece que la posición es un poco porquería para las negras, pero aún tienen la jugada alfil A5. Esta es como una posición crítica de la variante y que está bastante igualada, pero aunque nosotros tengamos peón de menos, tenemos mucha iniciativa. Aquí simplemente vamos a jugar enroque, que es una jugada siempre natural, ya que defendemos el rey, traemos la torre a E1 y obtenemos una muy buena posición. Vamos a ver en más detalle qué ocurre. Por ejemplo, vamos a pensar jugadas naturales. Lo normal sería que las negras sacasen este caballo para poder enrocar y proteger su rey, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver las dos posibilidades, tanto caballo F6 como caballo E7, ya que caballo H6 es un poco ilógica, ya que, por ejemplo, si por ejemplo caballo H6, se me ocurre alfil G5, por ejemplo, jugada dura, y cuando F6, alfil por H6, peón por, y podemos seguir con caballo H4, trayendo la dama, uy, que se me va, trayendo la dama, metiendo el caballo, y obtenemos una muy buena posición. Entonces vamos a ver las dos posibilidades. Caballo F6, que es una jugada muy habitual. Aquí simplemente vamos a jugar con alfil A3. Si las negras capturan en E4, simplemente hacemos torre 1 y vamos a ganar la pieza. Y conseguimos muy buena posición, ya que si por ejemplo caballo por E4, torre 1 y la jugada F5, dama de 5 tenemos una posición de escándalo, entrando en F7, entrando en F5, trayendo el caballo y entrando en E4 y el rey está en el centro. Entonces lo normal es que aquí las negras hagan D6. ¿Para qué? Para poder quitar la fuerza de este alfil y poder enrocarse. Pero entonces aquí simplemente conseguimos una muy buena posición con la jugada E5. Jugada muy dura. ¿Y cuál es la idea? Que tras D por E5, dama B3, las negras están totalmente perdidas. Y es que si os ponéis desde la piel de las negras, vamos a rotar el tablero, es que no podemos hacer nada. Están entrando en F7. No los podemos enrocar porque el alfil de A3 está apuntando. Tampoco podemos hacer dama E7, ya que nos comen la dama. Entonces ese punto de F7 va a caer sí o sí. Después encima las blancas están trayendo la torre a D1. El caballo está yendo a G5. La posición está totalmente perdida. Entonces ya hemos descartado esta línea. Veamos qué ocurre si hace otro movimiento de caballo, por ejemplo caballo E7. Pues aquí lo que ocurre es que tenemos la jugada brillante caballo G5. ¿Cuál es la idea de caballo G5? Pues la idea es que estamos atacando el punto F7. Y claro, las negras tienen dos posibilidades de defenderlo. O traer el caballo a E5 y defender el punto F7, o enrocarse. Primero vamos a ver la más sencilla y es enroque. Y queda una posición muy bonita, ya que tras dama H5 las negras están totalmente perdidas. Ya que estamos entrando en H7 y en F7 porque estamos amenazando el peón con la dama, con el caballo, con el alfil. Y este caballo aquí no pinta nada, porque el caballo aquí pegaría que estuviese en F6, defendiendo H7 y evitando la entrada en H5. Entonces aquí la única jugada H6 evitando el mate, y tras caballo por F7 le hemos hecho un hijo, porque madre mía, torre por F7, dama por F7. Y si por ejemplo hace dama a E8, simplemente caballo por H6 o caballo D6,
yo que sé, cualquier jugada gana. Entonces, si enroque, dama h5 totalmente ganada. Y si caballo e5, juegan blancas y quedan con bastante ventaja. Pausar el vídeo. Bueno, si lo habéis visto ya perfecto, pero si no, pausar el vídeo porque tampoco es tan fácil. Bueno, la jugada es caballo por f7. Bueno, vale, tanto caballo por f7 como alfil por f7, más o menos lo mismo. La idea es caballo por f7, estamos amenazando la dama y la torre, así que jugada única, capturar. Y alfil por f7, jugada única, rey por f7. Y aquí tenemos la jugada dama h5, haciendo jaque y amenazando la pieza indefensa de a5. Siempre tenéis que tener en cuenta que las piezas indefensas en el tablero pueden ser muy importantes, ya que os pueden hacer o ganar una partida o perderla. Entonces ya hemos visto todas esas líneas. Ya nos hemos quitado de encima alfil b4. Ahora veamos más posibilidades. Por ejemplo, veamos qué ocurre como alfil e7, que es una jugada un poco pasiva, pero que se emplea en multitud de ocasiones. Sobre todo los jugadores principiantes suelen hacer alfil e7 para así defender al rey y que no esté la columna tan abierta. Pero entonces nosotros aquí vamos a jugar con iniciativa c3. ¿Cuál es la idea? Si las negras se quedan quietas, pues vamos a capturar en d4 y tenemos un fuerte centro. Las negras seguramente os capturen en c3 y aquí tenemos dama d5, amenazando mate. Si os dais cuenta, esta es una posición muy parecida a la que hemos visto hace unos minutos, cuando hemos hecho alfil a5 y hemos capturado en c3. No, cuando hemos capturado en c3 y he retirado el alfil a e7, exactamente lo mismo, pero con el peón ahora en b2. Y ahora la idea es que tras caballo h6 tenemos alfil por h6 y cuando g por h6, dama por f7, jaque mate. Pero aquí todavía hay que tener un poquillo de cuidado, ya que las negras aquí tienen la jugada enroque corto. Y aquí no es tan fácil, ya que si por ejemplo decidimos quitar el alfil, por ejemplo a f4, las negras nos capturan en b2 y nos están comiendo la torre coronando. Entonces podemos pensar la jugada alfil c1 para defender ese peón, pero el problema es que viene ya con caballo b4, viniendo con caballo c2 y d5 con mucha iniciativa. Entonces la jugada dura contra esta línea es alfil por g7. Ya que si ahora c por b2, capturamos en b2 y quedamos ganados. Y si rey por g7, simplemente caballo por c3 y conseguimos una fortísima posición, ya que tenemos el mismo material, por eso os dais cuenta, tenemos una dama, las piezas menores exactamente igual, los mismos peones, pero a cambio nosotros tenemos un rey que se va a enrocar y está súper protegido, tanto en roque largo como en roque corto, y su rey está recogiendo canicas, no está haciendo absolutamente nada. Entonces básicamente tenemos una posición con clara ventaja blanca. Ya hemos descartado alfil e7 y nos queda la última variante, que es la más crítica y es la más dura, la verdad, es caballo f6. Caballo f6 es la jugada que hacen la mayoría de los grandes maestros. Y aquí la idea es que tenemos dos líneas, tanto en roque corto como e5. Las dos me parecen muy interesantes y yo os voy a recomendar, bueno, realmente veo bien las dos, pero os voy a recomendar más e5. Pero si sois jugadores principiantes os recomiendo más en roque corto, ya que es una línea un pelín más truquera y que si las negras juegan totalmente perfecto llegáis a una posición de 0-0 y si no meterlo en la máquina y vais a verlo. Primero vamos a empezar por enroque, que es la que me parece más interesante y hay un montón de trucos y vais a flipar. La idea es que por ejemplo caballo por e4 es la línea crítica y entonces aquí tenemos torre 1. La idea es que estamos amenazando el caballo de 4 clavándolo. Y aquí parece que estamos totalmente perdidos, ya que d5 defiende el caballo de e4 y amenaza el alfil de c4. Pero aquí juegan blancas y consiguen igualar la posición. Os dejo unos segundos para que penséis, aunque podéis pausar el vídeo. Aquí la idea es alfil por d5, una jugada brillante, ya que si no hacéis alfil por d5 os quedáis totalmente perdidos. Y tras dama por d5, otra vez pausar el vídeo si no habéis conseguido verlo antes. Y básicamente es caballo c3, una jugada espectacular, ya que si por ejemplo d por c3 estoy capturando la dama, entonces no puede capturar, caballo por c3 es una jugada ilegal ya que estoy clavando, entonces tiene que retirar la dama ya que estoy amenazando la dama con el caballo c3 y entonces vamos a capturar el caballo de e4 y ya estamos recuperando la pieza. Por ejemplo, voy a ver una línea que es la más principal, bueno, dama h5, bueno, la más principal, si no recuerdo mal, es dama 5. Pero por ejemplo vamos a ver dama h5 rápidamente. Dama h5 la idea es jugar con caballo por e4 y ya estamos con múltiples clavadas. Si por ejemplo las negras juegan con alfil de 6,
caballo F6, jaque, ya que hacemos jaque tanto con la torre como con el caballo y estamos ganando la dama. Entonces las negras tienen que jugar con alfil E6, que es la jugada más correcta de la posición, y aquí tenemos múltiples variantes. Por ejemplo, tenemos tanto caballo eje 5 amenazando el alfil, y se llega a una posición muy teórica que es enroque largo, caballo por E6, peón por E6 y torre por E6, que es una muy buena posición y que recomiendo que la estudiéis. O también podéis jugar con alfil G5, que esta línea me parece muy interesante, a mí me gusta mucho jugarlo con blanca, ya que si por ejemplo hacen las negras la jugada H6, que parece normal, aquí alfil F6, de repente tenemos una muy buena posición, ya que si G por F6, caballo por F6, ataque doble, y ganamos la dama, entonces no puede capturar en F6, y si os dais cuenta las negras casi como no se pueden mover, no se pueden enrocar largo por culpa del alfil, no pueden sacar este alfil por culpa del alfil, y encima estamos haciendo jugadas como C3, caballo por D4 en algún momento, alfil por D4, y es una posición muy interesante. Y por ejemplo aquí la línea más teórica suele ser con alfil D6, caballo por D6, C por D6 y alfil F4. Y se consigue una posición muy igualada y bastante tablífera, pero que se puede jugar a ganar. Se sigue con caballo D4, después se juega con C3, se trae la dama, la torre y se juega contra el peón de D6. Una posición muy interesante. Así que esta es una línea muy truquera. Y después la otra idea es jugar con E5. La idea de E5 es que, bueno, primero las negras tienen que quitar el caballo, ya que si por ejemplo dama E7, simplemente nos podemos enrocar y esto es una pérdida de tiempo, ya que está evitando que salga el alfil de F8 y encima si el objetivo de dama E7 era capturar el peón de E5, simplemente capturamos, dama por E5 y torre 1 quedando totalmente ganado, ya que estamos haciendo ahora cuando caballo E4, F3 y estamos ganando la pieza muy rápidamente, una posición totalmente ganada. Entonces vamos a centrarnos en lo interesante y es, por ejemplo, caballo G4, es una línea un pelín secundaria, pero que también hay que contemplarla. Y la idea, por ejemplo, contra caballo G4, simplemente podemos jugar con enroque, y si, por ejemplo, capturan en E5 con caballo por, simplemente capturamos y torre 1 quedando totalmente ganado, ya que tras D6, F4 y ganamos la pieza. Si, por ejemplo, juegan con alfil E7, sin capturar el peón, podemos jugar con torre 1 y conseguimos una muy buena posición, ya que estamos expulsando el caballo haciendo H3 y cuando caballo H6 vamos a capturar el caballo dejando muy débil la estructura enemiga. Entonces aquí la línea crítica es la jugada D5. Esta es la línea más crítica. Aunque antes de nada vamos a ver qué pasa con caballo E4, que también es posible y la habéis podido pensar. Simplemente podemos jugar con enroque y tras alfil E7, torre 1, consiguiendo una muy buena posición, que por ejemplo caballo C5, caballo por D4 y estamos muy activos. Es decir, vamos a capturar en D4, sacando el caballo, metiéndolo en D5 y una posición que es ligera ventaja blanca. Vamos a centrarnos en lo principal y es D5. ¿Qué ocurre? Pues una jugada que si os dais cuenta también al principio del vídeo hemos visto una línea muy parecida a esa. Y aquí básicamente capturar al paso no tendría mucho sentido, ya que simplemente recapturarían en D6 y quedarían bien las negras, y capturar el caballo tampoco es bueno, ya que tras D por C4 quedan con mucha iniciativa las negras. Entonces aquí vamos a jugar con alfil B5. Y cuando las negras, por ejemplo, retiren el caballo, a la jugada lógica caballo 4, que es la más teórica, vamos a hacer caballo por D4, amenazando el punto C6, ya que las negras no pueden capturar, ya que está clavado. Entonces las negras seguirán seguramente con alfil D7 defendiendo el punto C6, aunque también pueden seguir con alfil C5 buscando mucha iniciativa, aunque se llega a una posición muy parecida simplemente con alfil E3. Aquí si alfil D7, os voy a recomendar que capturéis en C6 y cuando hagan B por C6 vais a jugar con enroque corto, consiguiendo una muy buena posición, ya que vais a jugar contra la estructura de peones. Tenéis que intentar conseguir esta casilla y que este peón esté débil toda la partida. Por ejemplo, si las negras hacen alfil C5, por ejemplo, que es la línea más teórica, aquí lo que vais a jugar es F3 y tras caballo G5, F4, que es lo que juegan todos los grandes maestros y la línea principal, ya que ganamos un tiempo con F3 y cuando caballo G5, F4. Y hemos conseguido meter F4 sin perder ningún tiempo. Y aquí simplemente jugáis con alfil E3 y conseguís una muy buena posición. Por ejemplo, podéis seguir con C3, caballo D2,
caballo F3, podéis incluso pasar la dama en algún momento, meter el peón en F5 e ir pasando las piezas, y es una posición muy interesante en la que las blancas han conseguido una gran posición. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y que lo empleéis en vuestras partidas, sobre todo si sois principiantes, ya que va a desarrollar vuestro cálculo y vuestro nivel de táctica, y si sois jugadores más avanzados también, porque se consiguen buenas posiciones como la que acabamos de ver ahora mismo, y aparte, aunque las negras sean buenas, siempre se pueden equivocar. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita. Un saludo y muchas gracias.